un t. ¿Qué va a ser nuestro t, chiquillos? Nuestro t le vamos a llamar, lo voy a escribir por acá, vector de traslación. ¿Ya? Vector de traslación. Y al aplicarle ese vector de traslación, nosotros vamos a obtener un P', que va a ser como el resultado de la traslación. ¿Ya? Lo que pasa es que, Isidora, si nosotros tenemos un triangulito, como un triangulito tiene 3 vértices, se lo aplicamos punto a punto. ¿Ya? Este va a ser nuestro punto resultante, punto final. ¿Ya? El punto obtenido. Entonces, ¿cómo se hacen las transformaciones, cómo se hacen las traslaciones, chiquillos? Sumando. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un punto de coordenadas 2,3. Yo a ese punto le voy a aplicar una traslación de coordenadas menos 1,4. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto P? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, chiquillos, es sumar. Entonces, las coordenadas del punto P van a ser 2 más menos 1, 3 más 4. Y eso nos da finalmente 1,7, chiquillos, ¿y si me confirman? Entonces, ese sería el resultado luego de la traslación. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, un tipo de pregunta, chiquillos, podría ir orientado a esto. Me dan un punto, me dan una traslación y yo quiero encontrar cuál es el punto final, luego de la traslación. Pero también podríamos tener la siguiente situación, chiquillos. Aquí voy a hacer una separación porque vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Supongamos ahora, chiquillos, que yo tengo un punto P de coordenadas 5,2. A ese punto le voy a aplicar una traslación que yo voy a desconocer, ¿ya? No la voy a saber, pero sí yo voy a saber el punto final. Supongamos que el punto final me dio menos 3,8. Y me preguntan cuáles son las coordenadas del vector de traslación. Exactamente. Entonces aquí tenemos que plantear una ecuación o lo podemos como plantear tanteando. Entonces, ¿cuáles serían las? Despejar nomás, ¿cierto? Aranza se conectó recién. Calma, voy a dejar expresar la ecuación y voy a repetir, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer o cuáles son las ecuaciones que tenemos que plantear? 5 más algo me tiene que dar menos 3. ¿Me creen o no me creen? Porque recuerden que yo al punto le tengo que sumar el vector de traslación y voy a obtener el punto final, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría el X? Si hacemos el despeje, chiquillos, el X valdría menos 8, ¿no? Menos 8. Y lo mismo con el Y. 2 más algo me tiene que dar 8. En este caso, ¿cuánto nos daría el Y? El Y nos daría, si pasamos despejando, chiquillos, nos daría 6. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuáles son las coordenadas del vector de traslación? Las coordenadas del vector de traslación son menos 8,6. Y listo. Entonces, una manera de hacer estos ejercicios de traslación es, me dan el punto, me dan el vector de traslación, yo sumo, yo obtengo el punto final. Y la otra forma, me dan el punto inicial, me dan el punto final, y yo a partir de eso saco el vector de traslación. ¿Sí? Tengan en cuenta, chiquillos, lo siguiente también, que es importante destacar, que cuando nosotros tenemos una traslación, vamos a tener una coordenada X y una coordenada Y. La coordenada X me da el movimiento o el desplazamiento horizontal. Horizontal. ¿Cuáles teoremas, Alejandro? Y la coordenada Y me da la coordenada vertical. ¿Ya? Entonces, tales sí. Lo vamos a mencionar. Euclides no entra, por si acaso. ¿Ya? Entonces, cuando la X es positiva, yo me estoy moviendo hacia la derecha. Cuando la X es negativa, yo me estoy moviendo hacia la izquierda. ¿Sí? Cuando la Y es positiva, yo me estoy moviendo hacia arriba. Cuando la Y es negativa, me estoy moviendo hacia abajo. Eso sería
el vector de traslación, chiquillos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que el vector de traslación acá sea menos 1,4? Que este punto se está moviendo 1 a la izquierda y 4 hacia arriba, ¿o no? Entonces, si el 2,3 lo muevo en esas direcciones, yo voy a llegar a este punto que está aquí, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta, yo comienzo en el 2, me muevo 1 hacia la izquierda, ¿dónde voy a quedar? Voy a quedar en el 1. Y si yo el 3 subo 4 posiciones, si yo subo 4 posiciones, ¿dónde voy a quedar? Voy a quedar en el 7, ¿ya? Entonces, esa es la explicación, chiquillos. ¿Bien? Y lo mismo acá. Si al 5 lo muevo 8 unidades a la izquierda, voy a hacer lo más negativo, más a la izquierda, entonces va a quedar en menos 3. Y si el 2 le subo 6 posiciones, voy a quedar en el 8. ¿Ya? Chiquillos, cuéntenme cómo vamos hasta acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahora con respecto a la traslación? Entonces aquí, en el primer caso, chiquillos, de aquí sacamos el punto final en esta primera situación y en esta segunda situación sacamos el vector. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que sacamos. Aquí sacamos el punto final y aquí sacamos el vector, por si acaso. Cuéntenme ahí cómo vamos, si copiaron o hay alguna dudita, o si no, lo vamos al primer ejemplo de traslación, chiquillos. Ah, ya. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. No sé quién fue el chistosito que hizo una raya ahí. Lo vamos a banear. ¿Ya? Sí, también se puede plantear así, Alejandro, ¿ya? Yo cuando... Ah, ya, pensé que solo se veía a mí. Usted fue María, quizás fue sin querer, ¿ya? Sí, también lo enseñaba así yo, Alejandro, cuando hacía las clases presenciales con esa ecuación. También se puede hacer, ¿ya? Chiquillos, por interno hay un compañero me está diciendo que también hay una ecuación, que es el punto inicial. No sé si me va a alcanzar el espacio acá, ¿ya? El punto inicial más el vector me da el punto final, ¿sí? También esa ecuación es válida, chiquillos, y con esa ecuación pueden sacar cualquier cosita, ¿ya? Ahí lo dejo así como por si acaso. Listo. ¿Ya quién me estaba copiando? Ahí me avisa León, ¿ya? Para que vayamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Sí, no, sí está bien. Sí, ahí tiene otra opción, ¿ya, chiquillos? Sí, este es un ejemplo 1, Maite, el 1, el ejemplo 1, y el de acá es el 2, ejemplo 2, ¿ya? Por si acaso. Por eso aquí les puse número, para que haga la diferenciación. Ya, chiquillos, vamos al ejemplo entonces, de la guía. Encima, a ver, déjenme un segundito, chiquillos. Ahí. Tan, taran, tan, tan. Ya. Entonces, ejercicio número 1 de la guía. ¿Qué nos están diciendo acá? Si al punto tanto, 2,5. Entonces, chiquillos, el 2,5, ¿qué vendría siendo nuestro punto inicial, nuestro punto final o el vector, este de acá? El 2,5. En nuestro punto inicial, ¿cierto? O sea, vamos a tener nosotros un 2,5 que se le va a aplicar una traslación y el resultado de esa traslación es eso, menos 9,2. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuánto vale el vector de traslación? ¿Cuánto vale el vector t?
Eso es lo que yo no conozco. Entonces estaría como en la segunda situación. Como ¿cuánto vale el vector? ¿Ya, chiquillos? ¿Cuánto creen que vale el vector? Cuéntenme por ahí. ¿Cuánto valdría en este caso? ¿Qué tenemos que hacerle a ese puntito para llegar al punto menos 9,2? ¿Ya? Bien, a ver, a ver. Bien, Felipe, sí, esa es. Muy bien. Cuidado con los signos. Cuidado con los signos, Isidora. Bien, Joaquín. Muy bien. ¿Ya? Voy a esperar un poquito más, chiquillos, y lo vamos a revisar. Pero recuerden que pueden plantear ecuaciones o lo pueden hacer tanteando también. ¿Ya? Sí, Emilia, justamente es esa. Claro, de manera algebraica en ese caso, Alejandro, se hace así, con la ecuación que usted me mencionó. Sí. Bien, Javiera. ¿Cómo tantear? Por ejemplo, a esto me refiero con tantear, Alejandro. Sin escribir la ecuación. ¿Qué le tendría que hacer al 2? Sumarle o restarle a partir de algo para llegar al menos 9. Entonces yo sé que sí o sí le tengo que restar algo, ¿no? ¿Y cuánto le tendría que restar a este para llevarlo al menos 9? A eso me refiero con tantearlo. ¿Ya? Ah, bueno, es que el tanteo también se hace eso, en estequiometría. ¿Sí o no? Cuando balanceamos ecuaciones. Ya. Entonces, chiquillos, vamos viendo acá. Si planteamos las ecuaciones, nos quedaría 2 más el x, perdón, más el x me tiene que dar menos 9. ¿Sí, chiquillos? ¿Están de acuerdo con eso? Bien, Alan, bien, Aranza. Entonces, cuidado aquí. Fíjense. Después te va a pasar restando. Y si pasa restando, chiquillos, entonces el x sí o sí va a tener que ser menos 11. ¿Sí, chiquillos? ¿Están de acuerdo con esto? Porque si al 2 yo le resto menos 11, me lo va a llevar al menos 9, po. ¿Sí? 2 más menos 11 me da efectivamente menos 9, que es la que tenemos acá. ¿Sí, chiquillos? ¿Se ve? ¿Por qué lo digo? Porque algunas compañeros me mandaron otra alternativa. Ya, así que ojo ahí, ojo piojo. Y lo mismo vamos a hacer con el i. Entonces, 5, con la coordenada i, 5 más algo me tiene que dar 2. Y si yo despejo estos chiquillos, ¿cuánto me daría? Me daría, paso restando el 5, y me daría que el i vale menos 3. Por lo tanto, ¿cuánto serían las coordenadas del vector? El vector tendría coordenadas menos 11, menos 3, o sea, sería la alternativa A de amor. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, cuéntenme ahí cómo les fue, o si tienen dudas o consultas, antes de que continuemos con la rotación. Ah, porque amor, po. ¿Para qué vamos a hablar de ansiedad? Hablemos de amor mejor. Yo estoy enamorado de las matemáticas, no sé ustedes. Ya. ¿Le gustó el ejercicio, Javiera? Ah, ¿le gusta la matemática a la Javiera? Buena. Listo. Sí, sí, se dan cuenta que la traslación, ya. La traslación hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Entonces planteen las ecuaciones, chiquillos, si les piden el vector de traslación, porque se pueden ver confundidos y ahí poner el menos 7, por ejemplo, entonces otra alternativa, ¿ya? ¿Cómo eso, Juan Pablo? En la última semanita vamos a ver probabilidades, y a ver si le va a tener amor o no, ¿ya? Se autorreferenció sola. Ya, entonces, segunda transformación isométrica. La rotación. Rotación, chiquillos. Entonces,
Por eso activé la cámara, para explicar la rotación, porque cuando explique la rotación quiero que vean algo que voy a hacer. ¿Qué va a ser la rotación? La rotación va a corresponder a un movimiento circular con respecto a un centro de rotación, ¿ya? Y con respecto a un ángulo, chiquillos. Entonces, para hacer una rotación... Sí, Valentina. Usted me avisa. Usted me avisa. Yo por mientras voy a pensar en qué voy a tomar de once. Profe, una duda. Esto sirve cuando me dan como un triángulo en el plano y me dicen que se desplaza a un punto del triángulo, luego autograficar la analítica. ¿Sí? A ver. Claro, sí, podría ser, porque ahí tendría que ser la gráfica del vector Aranza. ¿Sí? Es como que yo al puntito le aplico ese vector, ¡pum! Y me lo tiro como al final. ¿Ya? También puede ser. Pan con queso. Ya. A tomar 11 son como 50, 60 ustedes, voy a caer en la quiebra. Ya, entonces, chiquillos. Rotación. Para hacer una rotación, necesitamos dos cositas, chiquillos. Necesitamos un centro de rotación y necesitamos un ángulo de rotación, ¿ya? El centro de rotación, chiquillos, a nivel PCU o PTU o PDT, va a ser el origen, ¿ya? Todas las rotaciones que se van a encontrar en la prueba, ¿ya? Y en general en las guías, el centro de rotación va a ser el origen. Y el ángulo que nosotros vamos a ocupar para hacer rotaciones, usualmente van a ser los de 90 y todos los múltiplos. Entonces, vamos a hacer rotaciones de 90, de 180, de 270 y de 360. ¿Pero qué pasa si hacemos una rotación de 360? No hace nadie, porque queda tal cual. Es como dar una vuelta nomás, ¿ya? Bien, chiquillos, entonces, cosas que son importantes acá. La rotación positiva es en sentido antihorario, ¿ya? O sea, para acá, yo siempre voy a rotar por defecto. Esta se le conoce como rotación positiva. Profe, ¿yo puedo rotar para el otro lado? Sí, también puedo rotarla para el otro lado en sentido horario, pero esta va a ser una rotación negativa. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ojo con eso. Las negativas son en sentido horario. Entonces, chiquillos, posiblemente cuando ustedes estudiaron las rotaciones en el colegio, vieron una tablita, ¿no? Una tablita así como para ver alguna recurrencia. Para donde se cuentan los cuadrantes positivas. Claro, justamente. Ahí pregúntele a su hermana Isidora cómo le enseñé esta parte, si es que se acuerda. Yo lo que utilizo para hacer rotaciones, chiquillos, es dos cosas. Primero, ver el cuadrante. Y segundo, ver el ángulo de rotación. ¿Ya? Sí, sirve también eso, Emilia. ¿Sí? Yo lo voy a explicar de otra manera, pero después igual le voy a poner la tablita al final. ¿Ya? Entonces, chiquillos, veamos un ejemplo. Supongamos que yo voy a tener un punto, ¿dónde lo voy a escribir? Un punto A de coordenadas 1,4. Este punto, ¿en qué cuadrante se encontraría? Se encontraría en el cuadrante 1, ¿o no? ¿Sí? Ahí tenemos el punto A, chiquillos. Entonces, ojo piojo acá, ojo piojo. ¿Yo qué voy a hacer? Al punto A le voy a aplicar una rotación con respecto al origen y va a ser una rotación de 180 grados. ¿Ya? Entonces, chiquillos, muy importante acá tener en cuenta dos cosas. El A' va a ser como el resultado. Cuando yo haga rotaciones de 90 grados, por cada 90 grados yo me voy a cambiar de cuadrante. Entonces, si yo estoy haciendo una rotación de 180 a partir del cuadrante 1, ¿en qué cuadrante voy a quedar luego de esa rotación? 90, 180, ¿o no? Voy a quedar en el cuadrante 3. ¿Sí? Voy a quedar en el cuadrante 3. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Por cada 90 grados yo me cambio de cuadrante. ¿Sí? Entonces, aquí viene la magia.
¿Cómo son los signos del cuadrante 3? Porque nosotros sabemos que el punto va a quedar en el cuadrante 3. ¿Cómo son los signos del cuadrante 3? Los dos son negativos. Entonces yo sí o sí, yo sé que los dos van a ser negativos. ¿Ya? Y mírenme acá un segundo en la cámara. Chiquillos, yo cuando hago una rotación por cada 90 grados, las coordenadas se van a intercambiar entre sí. ¿A qué me refiero con eso? Comenzamos con el 1, 4, ¿cierto? Si hacemos una rotación de 90, 4, 1. Si hacemos otra rotación de 90, vuelve a ser 1, 4. Pero como estamos en el cuadrante 3, finalmente va a ser menos 1,4. Y listo. ¿Ya, chiquillos? Así hago las rotaciones al menos yo. ¿Bien? Cuéntenme. ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a borrar este de acá porque le voy a poner el signo correspondiente, de hecho. De nuevo. Javiera. Javiera, míreme acá la cámara. Yo aquí comencé en el 1,4, ¿cierto? Aranza también. Mírenme, yo comencé en el 1,4. Por cada 90 grados, yo me voy a cambiar de cuadrante, ¿cierto? Pero las coordenadas también se van a intercambiar. Entonces, hago una rotación de 90. Se intercambian. 4, 1. Pero yo hice una de 180, entonces vuelven a cambiar. Y el 4, 1 se convierte en 1, 4. Pero como yo quedo en el cuadrante 3, los dos tienen que ser negativos. ¿Sí? Por eso nos dio este punto final. Javiera, Aranza, ahora sí. ¿Queda más claro ahora, chiquillos? Entonces este sería el menos 1, menos 4. ¿Ya? Y este de acá, según los signos, sería menos 4,1, ¿no? Uno siempre tiene que poner los signos que correspondan. ¿Bien? Hagamos otro ejemplo. Voy a borrar este ejemplo, chiquillos, para que hagamos otro ejemplo, antes de que pasemos al ejercicio. ¿Les parece? Porque hay una equivalencia aquí también. ¿Ya? Avísenme cuando hayan borrado para explicar otro ejemplo, chiquillos. Otro ejemplito. ¿Cómo escribo eso en bonito? Ah, ¿cómo lo resumo? Pucha, no sé. ¿Estamos de pana? Ya, voy a borrar, chiquillos. Ah, buena. ¿Cómo lo escribió? Ahí escríbalo en el chat para robarle la idea. Eso es lo que vamos a hacer ahora, María, ¿ya? Voy a cambiar aquí el ángulo, ¿le parece? Entonces, chiquillos, pensemos lo siguiente. Pensemos en un punto B ahora. Un punto B de coordenadas menos 3,2. ¿Ya, chiquillos? ¿En qué cuadrante se encontraría el punto B? El punto B se encuentra en el cuadrante 2, ¿sí o no? Por eso yo les dije que en el bloque anterior yo aquí iba a preguntar a cada rato por los cuadrantes, ¿sí? Entonces, aquí, ahí el profe se me está adelantando un poquito, el cuadrante B va a estar en el cuadrante 2. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al punto B le vamos a hacer una rotación con respecto al origen y ahora el ángulo de rotación va a ser de... Claro, eso es de la tablita. Esa es la tablita justamente que voy a mostrar al final, Isidora. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si yo hago una rotación en 270 grados, ¿en qué cuadrante voy a quedar? 90, 180, 270, porque recuerden que la rotación es antihorario, chiquillos. ¿Ya? Antihorario. ¿Sí? Voy a hacer 3 rotaciones de 90. ¿Queda claro? 90, 90 y 90. ¿Sí, chiquillos? ¿Están de acuerdo hasta ahí? 90, 90, 90, 270. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, pues. Entonces, como nosotros sabemos que el resultado va a quedar en el cuadrante 1, ¿cómo son los signos del cuadrante 1? Los dos son positivos.
Entonces, ahora empezamos a jugar. Vamos a jugar con esto. Entonces, nuevamente, mírenme un poquito en la cámara. Menos 3, 2. Después, 2, 3. Después, 3, 2. Y después, 2, 3. Y ese sería el resultado que nos interesa a nosotros. 2, 3. Que queda en el cuadrante 1. ¿Ya, chiquillos? Obviamente aquí tienen que poner los signos cuando corresponda. Vicente tiene el micrófono prendido. No sé si nos va a comentar algo. Parece que no. No, profesor, ¿Ya? disculpe. No, no se preocupe. Eso quería comentar, ya, y lo que estaba justamente adelantando el profe Héctor, que ahora me voy a afirmar de eso. Pero chiquillos, necesito saber si queda claro hasta ahora. Sí, lo voy a repetir, ningún problema, Mike, ningún problema, ¿sí? Sí, tranqui. Lo voy a repetir, chiquillos, lo voy a repetir acá. ¿Tú? Entonces, nuevamente, vamos a hacer una rotación de 270 grados, ¿cierto? Por cada 90 grados yo me cambio de cuadrante. Yo comencé en el cuadrante 2, ¿cierto, Maite? Entonces voy a hacer 3 rotaciones de 90. 90, 90 y 90. Luego de hacer 3 rotaciones de 90, Maite, yo me voy a encontrar en el cuadrante 1. Y por cada 90 grados yo cambio las coordenadas de orden. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3. Y como yo llegué al cuadrante 1, ¿cómo son los signos del cuadrante 1? Los dos son positivos. ¿Sí? Ahora sí, Maite. Entonces la clave es ver. La clave es ver el cuadrante y los signos. Ahora, chiquillos, aquí hay una equivalencia. Si yo hago una rotación de 270 grados para un lado, ¿a qué equivale si yo la hago para el otro lado? Si yo hago la rotación ahora en sentido horario, equivale a una rotación de menos 90. Muy bien, Isidora, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, yo aquí, si me voy por el otro lado, chiquillos, por el otro camino, aquí tendría que hacer una sola de 90, ¿o no? Y como es en sentido horario, es negativa. ¿Sí? No sé, alguien me preguntó antes eso. Emilia parece que fue. Entonces ahí aplicamos lo mismo. Aplicamos la misma idea de los deditos así y vamos cambiando las coordenadas por cada cuadrante. Y finalmente lo fijamos en el signo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, una rotación con respecto al origen en 270 grados es lo mismo que una rotación con respecto al origen de menos 90 grados. ¿Ya? Lo mismo, por cada 90 usted se va cambiando. Por cada vez que yo me cambie de cuadrante voy intercambiando las coordenadas. ¿Ya? De hecho, si ustedes se dan cuenta, mira, Isidora, si yo lo hago para el otro lado, ¿cuántas veces voy a intercambiar las coordenadas? Si me voy para acá, si hago solamente 90, la intercambio solo una vez, pues mira, fíjate, en vez de tener 3, 2, tengo 2, 3. Y solamente hice un intercambio, ¿ya? Entonces a veces me conviene irme en sentido horario y en otras ocasiones me conviene irme en sentido antihorario. ¿Ya, chiquillos? ¿Se animan ustedes a hacer el ejercicio que viene? Les tengo fe, les tengo fe. ¿Sí? Ya, buena. A morir, dijo Américo. Ya. ¿Puedo borrar? Preguntona. ¿Ya? Que ayer no lo dije, ahora me acordé. Si yo hago una rotación de 180 para un lado, ¿importa si es para el otro lado o no? Si es de 180, chiquillos. No, porque si yo hago 180 para acá, en sentido antihorario, va a ser lo mismo que la haga en sentido horario porque voy a llegar a donde mismo. Po. Entonces, cuando el ángulo sea de 180, me voy para acá o me voy por allá, porque es lo mismo. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Ahora sí. Eso es como datos freak más que nada, porque no lo vamos a ocupar hoy día, pero íbamos a ocupar más lo del 270 y 90. Y ahí está, chiquillos, la tablita, por si alguien la quiere anotar y sacarle fotitos, ¿ya?
Esa es como la justificación, eso es como ya lo algebraico, como generalizar lo que hemos visto con los de Diniz. ¿Y esa es la que haya notado usted, parece, Isidora, no? Sí, esa misma, ¿ya? Yo como que en ocasiones no, yo con mucha letra igual colapso. Bien, continuemos. Ya, chiquillos, para ustedes, ejercicio... ¡Ah! Ahí, avíseme, Maite. Este era el ejercicio, este era el ejercicio que tenía que hacerle ahí la corrección. ¿Me avisa ya? Listo, ya, déjeme hacer algo. Déjenme hacer algo. ¿Y qué se ve ahora? Siempre tengo esa duda cuando pongo la grabación, o sea, cuando comparto le pongo pausa. ¿No se ve nada? Ah, ya. Nada de nada. Ya. ¿Y ahora? ¿Se ve el ejercicio? Ya. Buena. Sí, ¿cierto, Alejandro? Exactamente. Ya, chiquillos, a trabajar. Sí, pues, justamente, es por algo. No se ve. No, ya, eso es lo que me interesaba. Gracias, colega. Ahí le pegué un rayón medio improvisado. Ejercicio 7, chiquillos. Bien. Ahí, trabájenlo un par de minutitos. Váyanos comentando ahí. Le escriben al profector o me escriben a mí cuando lo hayan terminado, chiquillos. Ojo con lo que le comentamos de esto en sentido horario. O sea, aquí la rotación es negativa. ¿A cuál sería equivalente, chiquillos? ¿A cuál sería equivalente esta? Ah, ojo. Así que ojo. Ojo con esta. Esta sería equivalente en sentido antihorario ¿a quién? ¿De cuántos grados? No sé qué quise tratar de describir ahí, chiquillos. Bien, Alan. Bien, Benjamín. Bien, Joaquín. Sentido antihorario, pero serían 90 grados nomás. Ya, ojo con eso. Así que denle una vueltecita. Aranza, Alejandro y León, denle una vueltecita, ¿ya? Bien, Jonathan. Bien, Sofía. Bien, Alejandro. Súper bien. Ya, entonces, por eso era importante lo de la equivalencia, ¿ya? Porque, y de hecho la pueden hacer de las dos maneras. Si quieren lo hacen 270 para acá o 90 para allá. Van a llegar a lo mismo. Bien, Millaray. Felipe, María y León, denle una vueltecita. Emilia también. Patricio, denle una vueltecita. Chiquillos, háganse el plano cartesiano si es necesario. Yo por lo menos para estos ejercicios le hago el plano cartesiano. ¿Sí? Para que vean los cuadrantes. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a revisar. Que me han llegado varias respuestas. Eso significa que están terminando. Entonces, chiquillos, miren. Voy a hacer el plano cartesiano. Si ustedes son más máquinas y no lo necesitan, no es necesario, pero solamente es un apoyo visual. Entonces, chiquillos. Claro, sí. Justamente, Alejandro. Ya. Chiquillos, el punto Q de coordenadas menos 1, 10, ¿en qué cuadrante se encontraría? Se encontraría en el cuadrante 2, ¿cierto? Este se encuentra en el cuadrante 2, o sea, va a estar por aquí. Menos 1,10, no es necesario hacerlo a escala. Aquí se encontraría el Q, ¿cierto? Entonces, chiquillos, ojo acá, voy a subrayar algunas cositas. Si nosotros hacemos una rotación
de 270 grados en sentido horario, vamos a tener esto. 90, 180, 270. ¿Sí o no? Que sería equivalente a hacer una rotación en sentido antihorario de 90. O sea, esto es lo mismo que hacer solamente una rotación. Aquí estoy haciendo la de 90 y acá estoy haciendo la negativa de 270. ¿Me creen o no me creen, chiquillos? ¿Sí? Ya, pues. Entonces, Maite, ¿qué no entendió? Si puede activar su micrófono ahí o dígame en el chat. Recuerde que en sentido horario es negativo. Es una rotación negativa. Por eso uno dice que para acá en sentido horario es negativo. Por eso menos 270, menos 90, menos 180, menos 270. Yo voy a llegar acá. En cambio, cuando es antihorario es una rotación positiva. Y por eso aquí le pongo solamente 90 grados. Pero yo voy a llegar a donde mismo. ¿Sí? ¿Sí? Maite, ahora sí. Ya, pues, entonces, independiente de usted, del camino que tomen, sí, Aranza, esa es. Independiente del camino que tomen, ¿en qué cuadrante van a quedar? ¿En qué cuadrante van a quedar, chiquillos? Porque recuerden que mirar el cuadrante es lo fundamental. Independiente del camino que se tomen, van a quedar en el cuadrante 3. Y los dos son negativos en el cuadrante 3, ¿cierto? Entonces, si comenzamos acá, chiquillos, con el menos 1, 10, y si yo me voy por este camino, ¿cuántas veces tendría que hacer el giro? Si me voy por el camino verde, solamente un giro, pues. Entonces yo aquí hago un giro, ¿y cuánto me quedaría? 10, 1. Y listo, ahí tendría la alternativa de Diosito, chiquillos. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando la rotación sea antihorario o horario, chiquillos, ¿sí? Aquí yo puse los dos caminos porque es más fácil irse por el camino antihorario. Porque si ustedes iban por el camino horario, iban a hacer 3 rotaciones. Pero iban a llegar a lo mismo, fíjense. 1, 10, 10, 1, 1, 10, 10, 1. Llegan a lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿O continuamos? ¿Sigamos? ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Simetría. Entonces tenemos la traslación con un vector de traslación, la rotación con un ángulo y un centro de rotación, y tenemos la simetría, chiquillos. Vamos a tener dos tipos de simetría. Una simetría que se le conoce como axial, que es con respecto a una recta, y esa recta recibe el nombre de eje de simetría. Y una simetría que es central, que es con respecto a un punto, ese punto que tenemos aquí. Y ese punto lo conocemos como centro de simetría. Entonces, independiente de la simetría que nosotros trabajemos, chiquillos, justamente, eso voy a mencionar, Isidora, muy bien. Pero independiente de la simetría que trabajemos, hay una propiedad fundamental, que es la siguiente. Si, por ejemplo, chiquillos, yo aquí tengo el ojo simétrico, voy a cambiar el color porque no fue buen color ahí, celeste con celeste. Si yo, por ejemplo, aquí, chiquillos, tengo una distancia, supongamos que esta distancia vale 4. ¿Cuánto valdría su distancia aquí simétrica? También vale 4, ¿sí o no? Esa es la principal propiedad, chiquillos, que hay en las simetrías, sea cual sea. O si, por ejemplo, acá, chiquillos, yo tengo una cierta distancia, que esta vale 5, la de acá también debiese ser 5. ¿Sí, chiquillos?
Entonces, la axial es con respecto a una recta. Es como lo típico cuando uno se mira al espejo, ¿ya? Y cuando uno se mira en el espejo, ¿cómo son entre sí las figuras? Fíjense, este pescadito con este pescadito, ¿cómo son entre sí? Son iguales, ¿cierto? Pero están como opuestos entre sí, ¿o no? Como que quedan como opuestos, ¿o no? Y acá, colita con colita, ¿cierto? Vamos a ponerle cola con cola. En cambio acá, chiquillos, cuando hacemos una simetría central, ¿qué relación ven entre los dos pescaditos? ¿Qué pasó de un pescado al otro pescado? Están al revés, ¿cierto? Como que están rotados. ¿Sí o no, chiquillos? Están rotados entre sí. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la simetría central, chiquillos, como lo mencionó Isidora, la simetría central es lo mismo que una rotación de 180 grados. Es lo mismo. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio, se hace una simetría central. Mejor hago la rotación. Es más rápido. ¿Ya? Chiquillos, cuéntenme ahí. Ahora vamos a ir desglosando una por una en el plano cartesiano. Entonces, axial con respecto a una recta, central con respecto a un punto. Una es con respecto a un eje de simetría y la otra es con respecto a un centro de simetría. Y lo que está acá abajo es lo que les comenté de las distancias, que las distancias de un punto al eje o de un punto al centro tiene que ser la misma a su simétrico, ¿ya? La figura resultante, chiquillos, se le conoce como figura simétrica, por si acaso. Entonces, como que los pescaditos que están a la derecha serían los simétricos de los pescados que están a la izquierda. ¿Bien? Ya. Vamos a continuar. Ya, perdón, Maite. Perdón. Sí, tranqui. Yo por mientras voy a pasar lista, a ver. Ya, presente. La simetría central era aplicar, sí. La central, Alejandro, es lo mismo que una rotación de 180 grados, sí. Sí, siempre, sé que siempre están. Yo, como les digo, me acuerdo de algunos nombres. Obviamente de los nombres ahí que escriben en el chat o cosas así. ¿Ya? Ahí me avisan, chiquillos, cuando estén listos. Sí, podríamos decir que sí. Ya, le iba a decir algo, pero se me olvidó. Bueno, después me acordaré. Delante el profe Héctor le mandó el solucionario del ensayo, si no me equivoco. No era una mentira, yo no miento. Ya, ojo con eso, chiquillos, porque eso lo vamos a ocupar después. Y ahí les voy a hacer una pregunta después respecto al bloque anterior. El ensayo MT34, 034, ahí lo volví a mandar, chiquillos, ¿ya? Por si lo quieren descargar para que ahí vean qué pasó, ¿ya? Ya, chiquillos, continuemos. Entonces, las propiedades de la simetría axial y central. Profe, ¿qué dice arriba de los pescados? Ya, voy a repetir así rápidamente. Aranza, cuando la simetría es axial es con respecto a una recta, ¿ya? Y esta recta se le conoce como eje de simetría. Este sería el eje de simetría, esta flechita que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propiedad fundamental? Que si, por ejemplo, tengo un ojo y el ojo simétrico, las distancias de los ojos están a la misma distancia, valga la redundancia, del eje de simetría. Sí, están cola con cola.
como que están opuestos entre sí. Eso quise decir Milleray. Cola con cola en la simetría axial. Cuando usted se mira al espejo, la nariz está opuesta a la nariz simétrica, ¿o no? Y Arantxa, en la simetría central, es lo mismo que una rotación de 180 y la simetría central se trabaja en base a un punto. El centro de simetría es este y ocurre lo mismo. Las distancias del ojo al centro es lo mismo que la distancia del ojo simétrico al centro. ¿Ya? Esa es la principal propiedad Arantxa, que aplican tanto para la axial como para la central. Ya, entonces, centrándonos en la simetría axial, chiquillos, en el plano cartesiano, ayer me dijeron que esta línea no se ve muy bien, así que la voy a marcar de nuevo. Esta de acá, chiquillos, va a ser nuestro eje de simetría. ¿Ya? ¿Cuál es el eje de simetría? La que está aquí. Entonces, esta sería la recta x igual a 1. Entonces, ¿qué está pasando acá, chiquillos? Lo que tiene que pasar, el A es nuestro punto original, y el A' es nuestro punto, como le dije que se decía el punto resultante, punto simétrico, ¿no? El A' es nuestro punto simétrico. Entonces, chiquillos, lo bueno de trabajar en el plano cartesiano es que uno puede ir contando los cuadritos para sacar las distancias. Entonces, pregunta, chiquillos, ¿cuánta distancia hay del punto A al eje de simetría? ¿Cuánta distancia hay de aquí a la recta? Contando ahí los cuadritos. ¿Hay 4? Hay 3, ¿cierto? ¿Y cuánta distancia hay del simétrico a la recta, al eje de simetría? También hay 3, pues chiquillos, ¿sí o no? Entonces, esa es la propiedad, ¿sí? Que si tenemos el eje de simetría, el punto y el punto simétrico tienen que estar a la misma distancia. Chuta. ¿Ya? ¿Chiquillos? Entonces, con el plano cartesiano hay como que mejor. Entonces, por eso yo les recomiendo hacer la gráfica, hacer los puntos, aunque uno se demore más, pero uno se va a la segura, ¿ya? Yo por lo menos soy bien visual, entonces necesito ver como la imagen, necesito ver ahí lo que está pasando, ¿ya? ¿Sí, chiquillos? Eso con respecto a la simetría axial. Ahora, con respecto a la simetría central, va a pasar lo mismo. Tranqui, Maite, tranqui. Están medio traumados, parece ahí cuando uno pasa la lámina así como flash. La otra vez me dijeron que no sé en qué, en ciencia, a todo gas. Aquí tenemos tiempo, chiquillos, así que no se estresen. No avisa Maite, ¿ya? Ah, ya, tranqui. Sí, pues por eso dije eso, Juan Pablo, sí. Yo veo puras películas españolísimas. Los ejercicios pueden ser como aplicar una simetría central con respecto... Sí, Alejandro, en ese caso, si aplicáramos con respecto al eje Y sería el eje de simetría. Este sería como nuestro espejito. ¿Ya, Alejandro? Ya. Bueno. Ya, sigamos, chiquillos. Ya, chiquillos, no hablen mal de un colega. ¿Sí? Yo no lo conozco, pero igual. Ya, entonces. Simetría central. ¿Qué les dije yo delante de la simetría central? Que la simetría central, creo que va a aparecer por acá. La simetría central. No, supongo que no. Es que no sé, no los conozco, pues chiquillos. No conozco a todos los profes. La simetría central, chiquillos, recuerden que es una rotación de 180. ¿Ya? Simetría central es lo mismo que una rotación de 180. Entonces, ojo acá. ¿Qué le pasó aquí a bola de nieve 4, chiquillos? Si ustedes se dan cuenta, como la simetría es central,
bola de nieve quedó rotado, ¿cierto? Entonces, preguntona. A ver, quiero tomar, por ejemplo, supongamos que voy a tomar este punto nomás. ¿Cuáles son las coordenadas de A? ¿Cuáles serían las coordenadas de A? Menos 3,2, ¿cierto? Bien, bien, bien. ¿Y cuáles serían las coordenadas de su simétrico? Recuerden que después de hacer una simetría, independiente de cuál sea, uno habla de punto simétrico. ¿Cuáles serían las coordenadas de su punto simétrico? Es poco probable, Alejandro, lo más usual en la prueba es que pidan una con respecto a una recta, ¿ya? 5,2, ¿sí? Chiquillos, aquí está el 5, aquí estaría como el puntito, ¿sí? Entonces, vamos a ver si han puesto atención en lo que hemos dicho con el profe Héctor. Pregunta, chiquillos, el centro de simetría, ¿qué debiese ser respecto al A y el A'? ¿Qué punto en particular debiese ser? Sí, sí, Alejandro, muy bien, eso se puede hacer. Muy bien, el O corresponde al punto medio. Ya, chiquillos, entonces, cuando ustedes tengan un punto y tengan el simétrico, ¿qué les dijimos delante? Que la propiedad fundamental, es que las distancias se mantienen, ¿ya? Esta distancia que está aquí es la misma distancia que está acá, po. Entonces, ¿qué dijimos en el bloque anterior? Que si nosotros sacamos el punto medio, la distancia entre los puntos son iguales, ¿o no, chiquillos? En efecto, de hecho, miren, saquemos el punto medio entre estos dos puntos. ¿Cómo nos va a quedar? Nos quedaría menos 3 más 5 partido en 2 y 2 más 2 partido en 2. ¿Cuánto nos va a dar esto? Arriba nos daría 2 partido 2. Aquí nos daría 4 partido 2. 1 partido 2. Que justamente es el punto que tenemos aquí, chiquillos. 1,2. ¿Ya? Entonces, si por ese motivo les quieren decir esta rotación fue con respecto a un punto, lo que tiene que pasar es que el centro de rotación tiene que ser el punto medio entre el punto original y el punto simétrico. ¿Capiche? Va a salir un ejercicio ahora, ¿eh? Así que por eso hago harto énfasis. Emilia, active su micrófono y conversemos. Delante la escuché. No se había activado. Es que, no sé, o sea, entendí que una rotación de 180 grados al punto, pero no entendí por qué queda 5. 5,2. Ah, es que aquí la colita del gato no ayuda mucho, pero si uno continúa haciendo el dibujo aquí, tenemos el 4 y tenemos el 5 por aquí. Entonces justo el punto está aquí. Cuando el X vale 5, el Y vale 2. ¿Ya? No, sí, pero no debería ser como... No funciona igual que con las... como con la tablita de la rotación, ¿o no? Sí, lo que pasa ahí, Emilia, es que acá, ¿dónde está el centro de rotación? No está en el origen. No está en el origen. Ya. Entonces ya es más complicado. ¿Ya? Entonces por eso conviene verlo más rápido haciendo esto. ¿Ya? Gracias, Que profesor. recuerde que la tablita o el giro de las coordenadas funciona cuando es en el origen, ¿no? Ya. Creo que nunca entendí esto cuando me lo pasaron. Perfecto, perfecto. Ya, chiquillos, vamos al ejemplo de simetría, ¿les parece? Vamos a ver, aquí vamos a mezclar las dos cositas, simetría central y simetría axial. ¿Ya? Claro, en ese caso lo llevamos al origen, chiquillos, ¿ya? Me avisa Aranza. Como que ha estado medio raro el día hoy, medio nublado, con sol, no sé. Pam, param, pam, pam. Listo. Ya, vamos. Entonces, chiquillos, vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, la primera es más que nada teórica.
una simetría con respecto a una recta es una simetría axial, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Cuando es recta se le llama axial y cuando es con respecto a un punto se llama central, ¿sí o no? Entonces, se descarta esa y se descarta esa, ¿ya? Ya las otras tenemos que graficar, chiquillos. Entonces, voy a tomar el segundo enunciado y voy a ver lo que me dicen. El punto simétrico, ya, insisto, yo hago el plano cartesiano. No es necesario que ustedes lo hagan. X, Y. El punto 0,10. Perdón, el punto simétrico de 0,10 respecto al eje X es el menos 0,10. Entonces, chiquillos, el eje X, ¿qué vendría siendo de la simetría? El eje X, ¿qué vendría siendo? ¿Cuál es el rol que juega el eje X acá? En la simetría, chiquillos. El eje X es la recta, ¿ya, Aranza? Cuando no hablen de eje, es porque el eje de simetría es una recta, ¿ya? Entonces, este va a ser como nuestro espejo, el eje X. ¿Ya, chiquillos? Ese va a ser nuestro espejo. Ahora, yo voy a hacer la gráfica de los puntos, chiquillos. Este punto que está aquí, estaría por acá, ¿o no? Ese sería el punto 0,10. Más o menos, no va a ser como preciso, ¿ya? En cuanto a escala. Y el que está acá, el menos 0,10, estaría por acá, ¿o no? Menos 0,10. Entonces pregunta, ¿el punto que está en lila es el simétrico del punto que está en verde? O dicho otra pregunta, o dicho de otra manera, perdón, ¿están a la misma distancia del eje de simetría? Si están a la misma distancia, pues chiquillos, porque fíjense que aquí hay una distancia de 10 y aquí hay una distancia de 10. Entonces, como están a la misma distancia respecto al eje de simetría, es el simétrico. ¿Sí, chiquillos? Entonces, ¿se dan cuenta que con la gráfica uno se podría como apoyar de alguna manera? Entonces, la segunda también es verdadera. Se descarta la A. Vamos a ver la tercera. ¿Qué pasaría con la tercera? El punto simétrico, ya, o sea, chiquillos, voy a poner un punto acá. Un punto A de coordenadas menos 2, menos 1. Respecto a un punto, estamos hablando, chiquillos, de simétrico y punto. ¿De qué tipo sería esa simetría? ¿Axial o central? Como estamos hablando de una simetría y un punto, chiquillos, muy bien sería una simetría central, porque es con respecto a un punto, ¿sí? El punto simétrico 2, menos 1 respecto al punto tanto, entonces, chiquillos, ¿qué vendría siendo el 5,3? ¿Cuál es el rol que juega acá? ¿Sería el centro de rotación o no? Perdón, el centro de simetría. Muy bien, centro de simetría, que si realmente es el correcto, si es el correcto, debiese ser el punto medio, ¿no? Muy bien, chiquillas. Con respecto al otro, que es el punto, le voy a poner el punto simétrico 8,7. ¿Ya? Entonces vamos a verificar. Si nosotros calculamos el punto medio entre la A y la prima y nos da ese punto medio, es porque la simetría está correcta. ¿Ya? Entonces, saquemos el punto medio entre A y A prima. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2 más 8 partido en 2 menos 1 más 7 partido en 2. Esto nos va a dar 10 medios. Esto nos va a dar 6 medios. ¿Y eso cuánto nos va a dar? ¿Nos da el punto medio? 5, 3. Entonces, como llegamos al resultado que nos planteaban, entonces efectivamente es el punto medio. Y si es el punto medio, entonces la simetría central está buenarda. Por lo tanto, sería la alternativa E. ¿Ya? Chiquillos, cuéntenme. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Nos queda un cachito, nos queda lo último. Lo último. ¿Sí? ¿Estamos ready? Permiso, me voy a estirar un poquito.
Profe, Cuénteme. cuando por ejemplo, en un ejercicio me dicen que a un punto se le aplica una reflexión respecto a la recta x es igual a 5. Es decir, que es como lo pusimos en la anterior, ¿cierto? O sea, anterior a anterior, creo. Claro, x Ya. igual a 5, ¿cierto? Ujú. Siempre cuando sea x igual a algo, va a ser recta vertical, porque como que tiene que cortar al x igual a 5. Y siempre va a Ya, ser y 5. si fuera ahí, tendría que ser horizontal. Horizontal. Si por ejemplo aquí yo hago otra, aquí le pongo esta, el lila, y a esta le llamo, no sé, y igual a menos 2, por ejemplo. ¿Ya? Ah, ya. Ya se profe. De nada. Ya. ¿Cómo vamos a mimir, chiquillas, si nos queda un ejercicio? Vamos. Yo seguiría hasta las 12 de la noche, pero... ¿Qué? Ya. Entonces, chiquillos, lo último que nos está quedando es un cierre de la clase, más que nada, porque composición. ¿A qué se refiere composición de transformaciones isométricas? A que, no sé, al Pac-Man le vamos a hacer una serie de transformaciones isométricas, ¿ya? Entonces, al Pac-Man, chuta, me fui para el otro lado, al Pac-Man lo vamos a trasladar, pero al Pac-Man también lo podemos rotar. Y al Pac-Man lo podemos reflejar centralmente o hacer una rotación de 180. O al Pac-Man también lo podemos reflejar mediante una recta. ¿Sí, chiquillos? Entonces, el ejercicio que nos queda, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un punto y le vamos a aplicar una serie de transformaciones isométricas, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer rotar un círculo? Es que depende del centro de rotación, Alejandro, porque si el centro de rotación es el mismo centro del círculo, va a quedar donde mismo, ¿ya? En cambio, si el centro está afuera, ahí hacemos la distancia. La distancia del centro del círculo al centro de rotación. Ya, claro, el Pac-Man aquí quedó vuelto loco con tanta transformación isométrica. Vamos a ello, vamos al ejercicio. Ya. Entonces, chiquillos, ejercicio number 18. Se define la transformación isométrica como esa letra griega, como la composición. Ya, entonces, chiquillos, cuando nos digan composición, como se lo está indicando el profe Héctor, composición son muchas transformaciones isométricas. ¿Cuál es la primera transformación que vamos a hacer? Vamos a hacer una... No, tiene que ser en ese orden, Isidora. Vamos a hacer una rotación con respecto en el origen con un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una traslación según el vector 5, menos 5. ¿Sí? ¡No! Ahí sí. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una simetría central con respecto al origen. ¿Pero qué es una simetría central? Una simetría central, chiquillos, recuerden que es lo mismo que una rotación de 180, ¿o no? ¿Qué? Bien, entonces, claro, el punto medio sería el 0, 0, ¿cierto? Pero aquí podemos hacer la rotación porque es con respecto al origen. Entonces, siempre cuando las rotaciones sean con respecto al origen, nosotros las podemos hacer, ¿ya? Entonces, todas esas transformaciones isométricas, chiquillos, se las vamos a aplicar al puntito menos 4,10, ¿ya? Entonces, vamos. ¿Cuál es nuestro punto? Nuestro punto tiene coordenadas menos 4,10. Entonces, lo primero que le vamos a aplicar es la rotación. ¿Ya? La rotación. Entonces, chiquillos. No me acuerdo, Maite, no me acuerdo. Tranqui, tranqui. ¿Cuál es el cuadrante donde vive P? ¿En qué cuadrante vive P? P vive en el cuadrante 2, ¿cierto? ¿Ya? Chiquillos, si no me dicen nada, por defecto la rotación es antihorario. Entonces, si yo roto en 90 grados, ¿en qué cuadrante voy a quedar?
Si hago una rotación de 90 antihorario, voy a quedar en el cuadrante 3, ¿sí o no? Donde los dos son negativos. ¿Y cuántas veces invierto las coordenadas si hago una rotación de 90? Si hago una rotación de 90, solo una, ¿o no? Una vez, una. Entonces nos va a quedar menos 10, menos 4. ¿Cómo vamos hasta acá? Hicimos la primera, check. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la segunda. A lo que obtuvimos, chiquillos, el menos 10, menos 4, ¿qué le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar una traslación. La traslación que teníamos ahí en lila. ¿Y cuánto nos va a dar el resultado de la traslación? Recuerden que la traslación sumamos coordenada a coordenada. Entonces va a ser menos 10 más 5, nos queda menos 5, y menos 4 más menos 9, menos 4 más menos 5, menos 9. La segunda estaría listo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ya. Finalmente, chiquillos, nos falta la última. Nos falta la rotación de, perfecto, la rotación de 180 gradinis, que está en verde ahí. Entonces, vamos a hacer una rotación de 180 grados. ¿En qué cuadrante está este? Está en el cuadrante 3, ¿cierto? Entonces, si está en el cuadrante 3, y si vamos a hacer una rotación de 180, ¿en dónde va a quedar? Si es de 180, chiquillos, va a quedar en el opuesto, ¿no? ¿Están de acuerdo que queda en el cuadrante 1? Después de 180 grados. ¿Sí? Ya, pues. ¿Y qué va a pasar con los signos si están en el cuadrante 1? Los dos van a ser positivos, ¿cierto? Los dos son positivos. Se descarta esa y se descarta esa. ¿Y cuáles serían las coordenadas? Maite, ¿segura? Recuerde que aquí tienen que ir cambiando, ¿no? ¿Están de acuerdo que sería 5, 9? Chiquillos, porque cuando ustedes hacen una de 180, como que hacen esto, pam, pam, dan dos vueltas, po. Entonces, si dan dos vueltas, el número queda igual. De hecho, chiquillos, cuando ustedes hacen una rotación de 180 con respecto al origen, lo único que cambia son los signos. Los números se mantienen en la misma posición, solamente cambian los signos. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D de Diosito. ¡Chan! ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? ¿Comentarios? Ustedes son libres. Bueno, en teoría somos libres. Si nos ponemos a pensar, nadie es libre. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parecieron las transformaciones isométricas? Traslación, rotación, reflexión. Ahí el profe Héctor les mandó el solucionario, chiquillos. Interesantes. Ahí está la síntesis de la clase. Para aquí ponerle un poquito más de simetría central con respecto a un punto, ¿cierto? Que es lo mismo que una rotación de 180. Va, nada que ver, po. Me bugué. Nada. Borré eso. Axiales con respecto a una recta. Central con respecto a un punto. Y la central es lo mismo que una rotación de 180. Para hacer una traslación necesitamos un vector de traslación. Y para hacer una rotación necesitamos un ángulo. ¿Y qué más necesitamos para hacer una rotación, chiquillos? ¿Qué más? Ahí, profe, esto le mandó el PPT y el laminario, o sea, el solucionario. Y un centro, ¿cierto? Centro de rotación, un puntito. Que va a ser usualmente el 0,0, chiquillos, ¿ya? Y los ángulos van a ser 90, 180, 270, 360, etcétera, etcétera. Múltiplos de 90. Ya estoy hablando a esta altura de la clase. Ya, chiquillos. Nos van quedando 4 clases. ¿Sí? Si no dice nada, se infiere que es una rotación positiva. Sí, Alejandro. Si no me dicen nada, es positiva o en sentido antihorario. Próxima semanita,
Vamos a ver semejanza de triángulos y modelos a escala. ¿Ya, chiquillos? Sí, Constanza. Bien. Los que estén listos y listas. ¿Ya? Exactamente. Tienen que estudiar, chiquillos. ¿Ya? Y se hacen rápidas porque espero que la pasen bien y aprendan. Ya, chiquillos, cuídense. Chao, colega. Muchas gracias por todo. Estamos viendo, chiquillos. Y estudien, por favor. Chau, chau. Chao, profe, que te vaya bonito. Chao, chao, igualmente, Carlos. Ya el profe Héctor mandó nuevamente los dígitos. Chao, profesores. Chao, chao, Juan Pablo. Chao, chiquillos, nos vemos. Chao, chao, Guaranza. Chao, Benja.